Hola mis amados hermanos y oyentes, bienvenidos a un estudio más de la palabra de nuestro Dios basándonos en el Catecismo de Heidelberg. Recapitulando los temas pasados acerca de Cristo, hemos aprendido que el sacrificio de Cristo es suficiente para rescatarnos de la esclavitud del pecado, pues fue el pago perfecto para librarnos de condenación. Sabemos que después de su muerte, Él se levantó glorioso de entre los muertos, pero ¿qué provecho recibimos los que hemos creído en Él? Es lo que hoy aprenderemos en la pregunta número 43, la cual dice: ¿qué provecho recibimos además del sacrificio y muerte de Cristo en la cruz? La respuesta es: por su poder, nuestro viejo hombre está crucificado, muerto y sepultado juntamente con él, para que en adelante no reinen más en nosotros las perversas concupiscencias y deseos de la carne, sino que nos ofrezcamos a él en sacrificio agradable. Primeramente tenemos que saber que por su poder nuestro viejo hombre está crucificado, muerto y sepultado juntamente con él. Leemos lo que dice Romanos capítulo 6, versículos 5 al 11, y dice: porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. La muerte de Cristo no debe tomarse solo como un hecho histórico, sino también como un acontecimiento que trasciende la historia y las edades, así también trasciende los corazones, los cuales son renovados para vida eterna. El apóstol Pablo en este pasaje de la Escritura menciona las implicaciones de nuestra muerte y resurrección con Jesús. Lo primero que dice es que estamos unidos en una estrecha relación con el Señor, tanto en su muerte como en su resurrección. Esa estrecha relación se nos enseña en la frase plantados juntamente con Él. Esta frase indica el crecimiento de dos árboles juntos, que de tan juntos se llegan a confundir el uno con el otro, se fusionan, y por lo tanto, el estar unidos a Cristo, entendemos de esta manera, que debe ser algo que se dé cada día, de tal manera que seamos uno con Él todos los días, donde sea Cristo el que vaya abundando más en nosotros y no nuestro egoísmo. Perdernos en Él para ser hallados con Él para siempre. Pero qué tan difícil ha sido nuestra lucha diaria para morir cada día a nosotros. La unidad con Cristo en su muerte como en su resurrección solo es posible debido a que Cristo mismo crucificó nuestro viejo hombre, es decir, nuestra vieja naturaleza, la cual es pecaminosa, que nos alejaba de Él, poniéndose en la brecha que el pecado había dejado entre Dios y los hombres. Por eso Cristo es nuestro mediador. Y lo hizo en la cruz del Calvario, llevando en su cuerpo mortal toda nuestra culpabilidad, para que de esa manera fuéramos reconciliados para siempre con el Padre. El viejo hombre o naturaleza pecaminosa está conformado a la imagen del primer Adán, ya que en Adán todos morimos y estamos separados de Dios. Pero por la fe en Cristo, ese viejo hombre queda crucificado. Es necesario que ese viejo hombre en nosotros
el cual está viciado al pecado y está en oscuridad, sea crucificado. Pero nosotros no podemos matarlo por nuestras propias fuerzas, ya que estamos vendidos al pecado, y si intentamos cumplir la ley fuera de Cristo para matar nuestra carnalidad, no nos será posible, ya que somos ejecutados automáticamente por la misma ley, pues no somos perfectos en cumplirla. Solo Cristo fue capaz de crucificar nuestra vieja naturaleza en su propio cuerpo para matarla, y así solo en Él podamos despojarnos cada día de ella. Dios nos da en lugar de la vieja naturaleza una nueva naturaleza, la cual es divina, es decir, viene de Él hacia nosotros conforme a la imagen de su Hijo, y ya no como la imagen de Adán. Pues en Cristo todos somos vivificados para que así ya no vivamos como esclavos al pecado. Jesús mismo dijo que a todo aquel que cometa pecado, esclavo es del pecado. Y sabemos por la Escritura misma que todo aquel que dice que no es pecador es mentiroso. Todo aquel que dice que no necesita de Dios se considera mejor que los que van a la iglesia, es mentiroso y se engaña a sí mismo, y también dice la verdad no está en esa persona. Además, le hace mentiroso a Dios y su palabra no está en él o en ella. Pablo sigue enseñándonos que todo aquel que ha muerto en Cristo o que ya pertenece a Cristo en vida queda justificado del pecado por creer en Él. Encontramos aquí la hermosa enseñanza de la justificación, la cual enseña que por la fe que se nos da en Cristo, pasamos de ser culpables y enemigos de Dios a ser hijos, de ser reos de muerte a ser libertados de la condenación perpetua, y esto solamente por Jesucristo nuestro Salvador. Y esta acción de crucificar y de destruir la vieja naturaleza en nosotros viene de Dios y no de nosotros. Pero la acción de ya no servir más al pecado y morir cada día a esta vieja naturaleza que Cristo crucificó en su cuerpo es nuestra responsabilidad. Muchas veces hemos dejado de cumplir esta gran responsabilidad en nuestra vida y hemos creído que también le compete a Dios hacerlo todo, y pensar así es un gravísimo error, ya que nos hacemos cristianos conformistas y orgullosos, sin mostrar un verdadero cambio en nuestro diario vivir para con Dios y en nuestro trato con los demás. Esta gracia que viene de Dios, en esta gracia que viene de Dios también está la promesa de vivir con Él. Pero el verbo vivir no solo se refiere a que estaremos con Él en el cielo, sino que también se refiere a la vida que llevamos delante de Él en este mundo, una vida en obediencia y en santidad. Una vida en común que debemos seguir viviendo con Cristo, que se parezca más y más a Él en todos los aspectos de nuestra vida. Todo aquel que ha sido justificado ante Dios se esforzará para mortificar o hacer morir los aspectos carnales que aún hay en su vida, y lo mostrará viviendo en un constante crecimiento en su relación con su Señor y Salvador. Y si hemos sido muertos y resucitados en Cristo, entonces ya no morimos. Así como tampoco Cristo muere, y el pecado que nos separaba de Dios y nos condenaba ya no nos sujeta a la muerte o a la condenación, como también Cristo ya no está sujeto a la muerte. El pecado ya no nos puede ejecutar y condenar. Sabemos que la paga del pecado es la muerte. Entonces, Cristo murió, pero no por cometer pecado, sino para darse como el pago de ese pecado, del pecado. Su muerte fue la paga del pecado de forma definitiva. Ya no hay que pagar dos veces, pues su muerte fue suficiente para que el pecado ya no ejerza dominio o poder sobre nuestras vidas y también sobre nuestras decisiones diarias, sino que vivamos para la gloria de Dios, honrándole en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, los cuales son de Dios.
y así tener en cuenta que ya somos cadáveres en relación al pecado, pero viviendo para Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También Pablo enseña a los hermanos de Colosa y dice en Colosenses capítulo 2, versículo 11 y 12. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Notamos aquí la circuncisión espiritual del corazón del hombre. Recordemos que los judíos eran circuncidados a los 8 días de nacidos, sin que los bebés tuvieran alguna participación, sino que eran circuncidados por alguien más. La circuncisión que menciona el apóstol Pablo es hecha por Dios, sin tener el hombre participación alguna en este acto espiritual del corazón. Por eso dice no hecha a mano, pues la mayoría de los hermanos colosenses eran gentiles y no judíos. La palabra circuncisión significa cortar alrededor. Solo Dios puede cortar la vieja naturaleza que nos condena a la muerte eterna y echar de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo y en su bautismo. El bautismo es una señal que nos muestra cómo morimos y somos sepultados y además resucitados para vida eterna en Jesucristo. Así que el que se bautiza da señal o da testimonio de su nueva vida en Cristo Jesús. En segundo lugar, hemos de pensar en que otro provecho más que recibimos es para que en adelante no reinen más en nosotros las perversas concupiscencias y deseos de la carne. Tenemos que dar gracias a Dios porque fue Él quien inició en nosotros esta obra que ahora debemos saber. Como se dijo antes, hay responsabilidades que no debemos olvidar. Ya se había mencionado de que no debemos servir al pecado y que debemos morir a nuestra vieja naturaleza. Y la carta a los Romanos nos dice esto también de la siguiente manera. Romanos capítulo 6, versículo 12 al 14. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. En estos textos bíblicos encontramos dos responsabilidades. Lo primero es no permitir que el pecado gobierne o ejerza dominio sobre nosotros, sobre nuestras vidas o acciones. Y lo segundo, la cual está ligada a la primera, es que ya no debemos obedecer a aquellas acciones o modos de vivir o conductas que Satanás puede usar para que seamos instrumentos de maldad. Cuando Pablo dice no reine, está poniendo esta responsabilidad en nosotros. Nos está diciendo que el pecado ya no ejerza dominio o gobierno en nosotros, pero no se trata solo de decirle a Dios, Dios, haz que el pecado ya no me domine. Porque podemos pasarnos toda la vida pidiéndole a Dios esto. Por ejemplo, Señor, haz que mi hermano me perdone. Pero si no estoy dispuesto a pedir perdón, ni mucho menos a reconocer mi error, esto entonces, ¿de qué sirve? Recordemos que es una acción que nosotros debemos de hacer. Es nuestra responsabilidad estar en paz con todos. Además es una orden que viene de Dios, por lo tanto no es opcional. Podemos pedirle a Dios que nos moldee y nos quite lo enojones o lo flojo que somos, pero si no estamos haciendo nada para ser menos enojones o menos flojos, seguiremos en la misma situación.
Quizá ya lleves tiempo pidiéndole a Dios que cambie tu carácter y no has visto resultados. Es como si pidieras trabajo y no sales a buscarlo. Hermanos míos, en la vida cristiana hay una parte pasiva y una parte activa. La pasiva se trata de la acción donde no participamos y solo Dios es quien participa, como por ejemplo la predestinación o la salvación. Son acciones donde solo Dios es quien decide. La activa se trata de la acción donde nosotros estamos llamados a participar, como por ejemplo la santificación, en otras palabras, el morir a nuestros deseos pecaminosos y crecer cada día en comunión con el Señor. La mayoría de los templos, debido a la pandemia presente, pues se tuvieron que cerrar de forma temporal. Pero este cierre inesperado no debería desanimar a nadie, ya que nuestra comunión con Dios no debería depender de un templo, sino más bien de la acción de Cristo en la cruz para salvarnos, quien nos reconcilió con el Padre. Esta pandemia reflejará si hemos trabajado en nuestra comunión con el Señor o si solo teníamos la costumbre vacía de asistir al templo. Reflejará si somos templocéntricos o cristocéntricos, es decir, si todas nuestras actividades giraban en torno al templo o en torno a Cristo. Pero es fácil morir al pecado y a nuestra carnalidad. Realmente es una pregunta que cada uno puede contestar. Podemos decir, será una lucha muy fuerte y prolongada, pues se acaba cuando nuestros días terminen en esta tierra. Pero se necesita mucha disciplina, mucha entrega, mucha dedicación. Al momento de creer en Cristo comienza también nuestra lucha, nuestra tarea diaria, nuestra responsabilidad de conocer más y más de la palabra de nuestro Dios y nuestra lucha y responsabilidad de morir a nuestro pecado. Para ello necesitamos identificar qué aspectos de nuestra carnalidad es con la que estamos luchando. Es decir, ¿cuál es el mal deseo de nuestro corazón? Pues nadie puede decir yo ya no tengo malos deseos. Siempre habrá un ídolo en el corazón que quiera ejercer dominio sobre nosotros. Y muchas veces es aquello que evitamos hablar. Es decir, aquello a lo que le ponemos barreras para que nadie nos ponga en evidencia. Es necesario identificar, hermanos, identificarlo para que lo podamos someter al dominio de Cristo, con la oración, el ayuno, la lectura de la palabra y un constante obrar en obediencia diaria a la voluntad de Dios, aunque esta sea contraria a lo que queremos hacer. Y tercero, es como se ha dicho, el ejercicio permanente de una vida sometida a Cristo, pero no pasiva, sino que nos ofrezcamos a Él en sacrificio agradable. La lucha espiritual con la que cada día lidiamos en nuestras vidas no se trata de retar a los demonios o a Satanás, o estar declarando liberación del enemigo de nuestras vidas, sino más bien de luchar con aquellas cosas que quieren ejercer dominio sobre nuestras vidas y sobre nuestras actitudes. Ya decía el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cuando se habla de una lucha espiritual, no se trata solo del espíritu, de la parte espiritual, sino de una lucha integral, es decir, de un esfuerzo diario para que la totalidad de nuestras vidas esté sujeto a la autoridad de Cristo. Que en todo lo que hagamos glorifiquemos a Dios. Presentar nuestras vidas como un culto diario en ofrenda agradable a Dios. Uno de los aspectos con la que luchamos siempre en nuestras vidas es la comida. ¿A quién no le gusta la comida? Al menos muchos están luchando con ella. E implementan ejercicios y dietas rigurosas para lograr un cuerpo sano y hermoso, y hay quienes se han dejado vencer, diciendo que de algo morirán, y si se van llenos y satisfechos, qué mejor, ¿no?
Pero lo cierto es que esta lucha con la comida no se vence con el ejercicio o con una dieta. No digo que esto esté mal, sino que tratamos de vencer algo que es parte de nuestros deseos del corazón, pues el día que dejemos la dieta, seguiremos con el mismo deseo de comer sin medir nuestros límites. Recordemos que aún en el comer y el beber debemos glorificar a Dios. En la carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 1 al 2, podemos leer lo siguiente. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Este mandamiento es parte ahora de nuestra nueva humanidad, el de imitar a Dios y andar en su amor igual que Cristo lo hizo. El comienzo de una representación de lo que Dios nos ha revelado en su palabra inicia en Cristo. No necesitamos imágenes para representar a Dios, pues nosotros somos ahora quienes llevamos su imagen regenerada por Cristo. Y es por nuestras vidas mismas que estamos llamados a imitar o a representar a Dios por medio de Jesucristo en todo asunto en esta tierra. Si aún no has creído y entregado tu vida a Cristo, hoy es tiempo. ¿Crees que hablar de Cristo es solo un estado mental que nos hemos inventado para estar mejor? Ven a Él y descubrirás que Él es más real que toda la creación, que todo lo que te rodea, que tú y yo, y no solo un invento de la mente humana. Si ya has creído en Él y gozas de la salvación de parte de Dios, no te conformes, no nos conformemos solo con asistir al templo o esperar a que abran los templos para seguir siendo cristianos. Es necesario que como cristianos demostremos en nuestras vidas diarias que en realidad estamos muriendo al pecado y a nuestra carnalidad. Para ello debemos esforzarnos y no desmayar. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. A Dios sea la gloria eternamente y para siempre. Amén.